Buenos días, bienvenidos a este video nuevamente. Les habla Darío Alarcón Hunter. Estamos a 27 de julio, muy temprano, y yo pensaba hacer este video en un par de días más, pero vamos a vivir un nuevo periodo, que es esto que el gobierno ha llamado en el paso a paso una transición. La duda es, ¿estaremos haciendo lo correcto? Pero por otro lado, tenemos que pensar, en algún momento tenemos que dar un paso. ¿Será este el momento? Bueno, yo les he dicho que los datos tienen un propósito. Cuando yo hago un análisis, quiero que los datos me digan si la decisión que yo estoy tomando se soporta o es coherente con lo que los datos me están diciendo. Y eso es justamente lo que quiero compartir con ustedes hoy día. El gobierno ha tomado una decisión. Tenemos datos de comportamientos, yo diría, previos, donde la cosa estaba muy complicada. Tenemos datos donde ahora las cosas han ido mejorando. Hagamos ese balance. ¿Qué podemos prever? ¿Qué nos puede pasar? ¿De qué tenemos que cuidarnos? Por eso es que hoy el tema que yo quiero compartir con ustedes es justamente la transición. Esto que hemos llamado transición. El martes, varias comunas de la región metropolitana entran en lo que se llama en este periodo de transición. La gran duda que nos cabe, yo creo que a muchos, es situémonos en la región metropolitana porque ahí es donde está más del 40% de la población. ¿Habremos aprendido realmente? ¿Nos tomaremos con seriedad esto? ¿O en un mes más vamos a estar como estábamos a mediados de mayo, comienzos de junio, donde la situación estaba absolutamente fuera de control? Bueno, vamos a mirar los datos y vamos a ver a qué nos podemos enfrentar en este nuevo escenario. Por eso es que vamos a conversar hoy día solamente dos temas. La evolución a nivel nacional, que lamentablemente la zona norte no lo está pasando bien, y lo que está ocurriendo en la región metropolitana, donde hoy día podemos decir con cierta tranquilidad la situación está bastante mejor, pero ya sabemos lo rápido que la situación se puede salir de control acá en la región metropolitana. Y es por eso que, comenzando con esto, yo quería transmitirle a ustedes, aquí está, los casos nuevos, porque cuando uno piensa en este nuevo escenario, ¿qué es lo que nos interesa realmente? Pensemos, ¿nos interesan estos 300 y tantos mil confirmados? No importan, si ya eso ya pasaron. Eso servirá para la historia. ¿Cuánta gente se contaminó? ¿Cuánta gente se contagió? Y vamos a ver si sirve para algo. Porque como se ha dicho, aparentemente esto no produce el mismo efecto defensivo de generar anticuerpos como lo hacen otro tipo de virus. Todavía está por verse. Ojalá que salga la vacuna, si no vamos a estar muy complicados. Entonces, claro, en ese escenario, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los casos nuevos es una de las cosas que tenemos que preocuparnos. Y el otro tema que yo creo que no podemos perder de vista, los ventiladores mecánicos, porque siempre el problema va a estar ahí. El famoso dilema de la última cama. La última cama quiere decir, no puedo, no puedo disponer de una ventilación mecánica para una persona que lo requiere. Y tengo que optar a quién se la dejo. En el fondo, a quién dejo morir. Bueno, esa situación hasta acá nunca se nos ha presentado todavía en Chile. Estuvimos a punto. Hoy día de nuevo tenemos bastante disponibilidad de ventiladores mecánicos, pero miremos los datos porque parece que no son tantos. Bien, entonces veamos la situación aquí. ¿Qué podemos observar acá? Que la situación ha ido bajando, pero vean ustedes aquí, ¿qué nos está pasando? En los últimos 14 días,
estamos en torno a 2.200, 2.100. No es lo mismo que estaba ocurriendo acá. Aquí estábamos bajando prácticamente a razón de 1.500 casos por semana. Me refiero a casos nuevos. ¿Se fija? Aquí no hemos bajado en 14 días. Claro, ¿qué está ocurriendo? Santiago ha ido bajando, pero las provincias, particularmente la zona norte, ha ido subiendo. ¿Será tanto? Vamos a verlo. Pero indudablemente que hay un área de preocupación. ¿Se fija? Porque a nivel nacional no hemos respondido como uno esperaría. Por lo tanto, esta pequeña diferencia que se ve acá, o sea, llevamos 15 días coqueteando con los 2.000 casos nuevos a nivel nacional. Eso es mucho. Veamos ahora los contagiados activos, que es la otra forma de mirar los casos nuevos. Porque acuérdense que el contagiado activo es aquella persona que durante un periodo más o menos desde que se detecta el PCR, por, bueno, por restricción sanitaria, se considera que a los 10 días esa persona ya empieza a salir de la situación. O entra a la UCI o sigue su vida normal. Pero vean ustedes acá también, estábamos a fines de junio con 34.000 contagiados activos. Hemos bajado en poco más de un mes a 18.000, o sea, casi la mitad. Pero vean ustedes estos últimos números, parejito, en torno a 18.000. Como que paró la velocidad bajada y ahí se estacionó. Esto es a nivel nacional. De nuevo, Santiago aquí juega un rol bastante importante. Entonces aquí uno dice, oye, estos numeritos me dicen de que uno debería pasar un estado diferente. Vamos a ver si lo comentamos un ratito más. Veamos ahora la situación de los ventiladores mecánicos, que es una situación que nos tiene que preocupar. Vean ustedes, aquí está la evolución de los ventiladores mecánicos y aquí está la UCI. Si ustedes se fijan, la UCI es el preámbulo para caer a ventilación mecánica. Por lo tanto, sigue bastante bien lo que está pasando con la UCI. Pero la situación más grave ocurre con los ventiladores mecánicos. Y aquí es donde me interesa que ustedes visualicen la diferencia. Nosotros, vean ustedes, a comienzos de mayo estábamos en el orden de 300 ventiladores mecánicos. Digamos, 2 meses y poco después, hoy día tenemos a 1.200 personas. Pero ¿qué ha ocurrido en esta interfase? Vean ustedes, aquí se decretó la cuarentena, cuando llevábamos 623 personas utilizando ventilación mecánica. Alguien podría decir, ¿fue el momento oportuno o no? Veamos los números. Vean ustedes lo que pasó. Aquí se decretó la cuarentena. Fíjense ustedes, un mes después, las cifras no habían bajado. O sea, el Gran Santiago estaba en cuarentena. Aquí tenemos un mes completito de cuarentena. Y vean ustedes, pasamos de 623 a 1.463. O sea, prácticamente 800 y poco ventiladores mecánicos más en un mes. Y vean ustedes que aquí partió la cuarentena. Ese es el gran problema de este maldito virus. ¿Cuál es el problema? Que tiene un periodo donde uno cree que anda bien. Al principio se hablaba de 14 días, hoy día se habla de 10 días. Son 10 días donde nos miramos todos, miramos los números y parece que estamos bien. Pero cuando empiezan a caer los primeros contagiados, esto empieza a aumentar en forma prácticamente exponencial. Y ahí viene la demanda de ventiladores mecánicos. Entonces, fíjense ustedes, después del 16 de mayo, el pico
lo vinimos a tener el 28 de mayo. O sea, después de más de un mes de que ya habíamos empezado la cuarentena, recién pudimos empezar a bajar esto. Y llegamos a 1.793 ventiladores, personas conectadas a ventilación mecánica. Ya nos quedaban como 200 más o menos en la banca todavía. Entonces, esta es la situación delicada. O sea, cuando ya parte, cuando nos demos cuenta en esta transición, chupalla, nos equivocamos. Si nos pasa lo mismo que nos pasó a mitad de mayo, en 30 días ya tenemos más de 800 personas conectadas a ventilación mecánica y en 40, 42 días vamos a tener el pic de nuevo. Claro, ahora estamos haciendo cosas levemente distintas. Tenemos mejor trazabilidad, tenemos las viviendas sanitarias, tenemos mejor información. De hecho, se ha salido publicado por ahí que Chile tiene una de las mejores fuentes de información. Yo creo que cuando termine la cuarentena, o perdón, termine la pandemia en el mundo, Chile va a ser estudiado. Los datos que tiene Chile van a ser muy bien estudiados. ¿Por qué razón? Porque tenemos muchos datos. Hemos hecho mucho PCR. Y eso nos va a permitir entender qué es lo que ocurre con la pandemia. Aunque indudablemente que la oposición ese tipo de cosas no las habla porque no las reconoce. En ese sentido, este gobierno lo sigue haciendo bien. Claro que ahora se jugó una carta. Entonces, vean ustedes aquí, en 30 días subimos 800 casos, pero veamos lo que pasa por el otro lado ahora. En 30 días bajamos prácticamente 500 casos. Entonces, el asunto no es simétrico. La subida es muy rápida y la bajada bastante más lenta. A esto es lo que tenemos que tenerle cuidado. ¿Se fijan? Con cuarentena y todo, nos demoramos en producir el quiebre prácticamente un mes y medio. Eso es mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Mirar con mucha atención dos cosas: los casos nuevos y, por supuesto, las personas que están cayendo en ventilación mecánica. Pero ¿qué va a pasar? Cuando nosotros veamos que esos casos nuevos empiezan a subir, recién en 14 días más o en 10 van a empezar a aumentar la ventilación mecánica. Y eso es lo que nos pasó acá. Entonces, hay que mirar esto con mucho cuidado. Por lo tanto, lo único que yo les puedo decir, que es lo que nos están mostrando los datos, que fíjense ustedes, estamos en ventilación mecánica, estamos viviendo una situación equivalente a la que teníamos a comienzos de junio, donde la situación ya se estaba poniendo bien complicada. Y ahora estamos tomando ese tipo de medidas, un poquito riesgoso. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir durante los próximos 10 días respecto a esto? Esto va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque están bajando los casos nuevos, los contagiados activos ya vimos que se mantienen relativamente estables a nivel nacional. Por lo tanto, uno puede pensar que esto va a seguir bajando. Podríamos pensar que vamos a llegar por aquí más o menos, 1.100, 1.080 por ahí. Y si las salidas que hace nuestra gente en Santiago, usando este periodo de transición, cree que la cosa aquí se acabó y no tiene los cuidados apropiados, inmediatamente se nos van a empezar a disparar los números. Ojalá que seamos conscientes de que no podemos, que esto no es un relajo, esto es una nueva forma de abordar un periodo de contagio. Por lo tanto, tenemos que tomarlo con mucho cuidado. Veamos ahora la situación de las regiones. Veamos la zona norte. Aquí yo he querido hacer desde el 18 de junio para que ustedes vean qué ha pasado en Arica y Parinacota. Miren ustedes cómo va. Partió con 145
y el 18 al 23. En poco más de un mes, casi ha triplicado la cantidad de contagiados que tenía. ¿Se fijan? La tasa de incidencia. Entonces, ¿qué pasa aquí en Arica? ¿Qué ocurrió? Indudablemente que aquí tenemos que aprender. Algo no se hizo bien en Arica, que después de un mes y medio todavía estamos con cifras espantosas. Tener una tasa de incidencia de 400 es muy grave. Eso ya es una situación de pandemia declarada. Bueno, de hecho están trasladando personas desde la zona norte a la zona central. Pero vean ustedes otras Antofagasta, claro, comparativamente se ve fantástico, pero estamos cercanos a 200. Lo mismo con Tarapacá, con Atacama. ¿Se fijan ustedes? Aquí, mal que mal, las cuarentenas han logrado bajar los impactos. Pero Arica, algo pasó ahí que la cosa no se ha mantenido bien. Veamos ahora la zona central. Vean ustedes acá cómo la región metropolitana ha ido bajando en forma espectacular. Se fijan ustedes, del 18 de junio al 23 de julio, prácticamente un mes, bajamos desde 400 a prácticamente 100. 300 unidades de tasa de incidencia en poco más de un mes y 5 días. Eso es una buena recuperación, pero estamos hablando de un mes donde no hemos parado de la cuarentena. ¿Qué pasará con una transición? Bueno, aquí, como esto está un poquito malo para ver, voy a hacer un zoom de aquí para el frente, que es lo que yo tengo acá. Vean ustedes lo que ocurre acá. Nosotros tenemos aquí está la provincia de O'Higgins, la región metropolitana, donde aquí hay una ventana exactamente de 14 días. No es casualidad que puse 14 días. 14 días más o menos el impacto que tiene el coronavirus a empezar a mostrarse. Por lo tanto, nos demoramos 14 días en pasar, en el caso de Santiago, de 207 a 107. O sea, nos demoramos 14 días en bajar 100 unidades de tasa de incidencia. O sea, tenemos 100 contagiados menos por cada 100.000 habitantes. Pero veamos ahora lo que ocurre en la zona contraria, cuando sube la cosa. Entonces aquí les puse la otra cara de la moneda, lo que nos pasó entre el 4 de junio y el 18 de junio, también 14 días. ¿Se recuerdan que en los 14 días bajamos 100? Vean ustedes, pasamos de 200, tasa de incidencia, a 407. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? 407. O sea, 200. Entonces, esto es lo que yo les digo, hay que tener cuidado. Bajar nos cuesta mucho, subir así. Entonces, en 14 días aumentamos prácticamente 200. Claro, eran otras condiciones. ¿Habremos aprendido? ¿Estaremos haciendo mejor trazabilidad? ¿Estaremos controlando de mejor a la gente? Tengo la percepción que desgraciadamente no es así. Ayer mostraban un video de la gente en Quilpué. La única diferencia que yo veía en un día normal, comprando en la feria, era que la gente usaba mascarilla. Pero así, las personas se golpeaban unas con otras. ¿Ustedes creen que eso es bueno para lo que queremos lograr? ¿De qué depende eso? ¿Depende de la policía? ¿Depende del Ministerio de Salud? ¿O depende de las personas que tienen que ser cuidadosas? Lamentablemente depende de las personas, depende de nuestra cultura, que tenemos que entender que nos podemos morir. Y eso es lo delicado de lo que nos está pasando. Entonces, subir muy rápido, bajar
bastante más lento, en una razón prácticamente a la mitad. Entonces, mi única ruego es, por favor, no salgan si no es necesario. El martes ya podemos salir, por lo menos los que vivimos en Las Condes, que en mi caso. Yo no voy a salir por salir. Voy a salir con la misma frecuencia que salgo hoy, solo si es estrictamente necesario. Ojalá, si todos lo hacemos igual, vamos a poder mostrar que esta situación no se va a volver a dar. Veamos ahora un poquito más la situación de, perdón, acá ya lo vimos, sí, los casos nuevos, cómo han evolucionado a nivel de Santiago. Estos son los casos nuevos de Santiago. Entonces ustedes se fijan dónde vino el pic, del nuevo famoso pic, aquí el 14 de junio. Pero de nuevo nos demoramos muy poco en subir y nos estamos demorando mucho en bajar. Pero ¿qué es lo que nos dicen los casos nuevos? Que fíjense ustedes que nosotros tenemos menos casos nuevos en Santiago de los casos nuevos que teníamos antes de la cuarentena. O sea, desde ese punto de vista, como que el ministerio ha tomado una decisión sensata. Soltó un poquito la cuarentena con este periodo de transición cuando teníamos menos casos que el día que partió la cuarentena. Y no son pocos, ¿eh? Estamos hablando de como 700 casos menos, comparativamente. Entonces, uno dice aquí mirando esto, parece que el ministerio está tomando una decisión, o más bien el comité asesor está tomando una decisión sensata. Miremos ahora esto con las comunas más populosas. De nuevo, tenemos que todas han ido bajando, se fijan ustedes, y la mayoría de las comunas populosas estamos en 100, 98, 96. O sea, todavía está muy alto los niveles. Acuérdense que un nivel de 20 en términos de tasa de incidencia ya empieza a ser algo como para estar tranquilo. Hagamos un zoom para poder ver con un poquito más de detalle los últimos 15 días o 14, las últimas 2 semanas. De nuevo, aquí tenemos comunas como San Bernardo. Pasó de 216 a 101. ¿Se fijan ustedes? 100. La región metropolitana, de 200 a 96. 100. Esta, la Florida, de 173 a 96. Menos de 100. Maipú, 156,80, menos de 100. O sea, esto nos está diciendo que es difícil bajar la tasa de incidencia. En 14 días, con cuarentenas estrictas, etcétera, etcétera, estábamos pegados. Y aquí ven ustedes Las Condes. Pasamos de 86 a 52. O sea, en 15 días apenas bajamos 30. ¿Qué es lo que podemos esperar? Que los próximos días esto va a seguir bajando. Por lo menos tenemos una semana más. Si la transición no la tomamos en serio y creemos que esto se acabó, los números van a cambiar violentamente. Esperemos que eso no sea así, porque efectivamente lo único que uno tiene que tener cuidado con esto es que el hecho de que nos den mayor libertad, tengo que tener cuidado como lo digo, nos tienen que dar libertad. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura ya sabemos, somos irresponsables. No nos interesa el resto, nos interesa en nosotros. Ya hemos visto cómo lo hace la gente. La gente se mete adentro de los autos para saltarse las barreras, adentro de las maletas. Aquí, hace 2 días atrás, había una fiesta cercana aquí en un departamento. Un ruido ensordecedor. Estaban en lo mejor de la fiesta. Entonces la gente no entiende.
Entonces uno dice, bueno, nos pueden dejar en libertad si no somos responsables. Bueno, ahí está el desafío. Tenemos que responder a esa devolución de nuestra libertad, que si no la ejercemos apropiadamente, lamentablemente tendríamos que volver atrás. Y lamentablemente, por lo que ya hemos visto, nos van a liberar una semana, 15 días y podemos estar un mes y medio más y con la situación absolutamente desbocada. Porque desgraciadamente, de aquí a que nos demos cuenta que la transición no la supimos cumplir, vamos a pasar 10 días, 15 días. Y ahí es donde vamos a decir, too late. Ahora la cosa se pone más delicada. Pero esperemos que la calidad profesional de las personas que están asesorando al ministerio le permita mirar con mucho celo dos variables. Básicamente, los contagiados activos, ni siquiera una sola, los contagiados activos por comuna, porque estamos liderando por comuna. El resto son métricas derivadas. En la medida que empieza a subir los casos nuevos en una determinada comuna, ya esa es una alerta que en 14 días más tenemos la pelota y hay que pararla a tiempo. Ojalá las autoridades puedan reaccionar. Bueno, al final la responsabilidad es nuestra. Tenemos que tomarla muy en serio porque en los próximos días vamos a saber si podemos pasar a la etapa siguiente o tenemos que dar de nuevo un paso atrás. Ojalá la disciplina de cada uno de nosotros y el hecho que tomemos esta nueva oportunidad que nos da la baja en el coronavirus, la tomemos con suficiente responsabilidad. Eso es lo único que yo les puedo pedir. Por favor, no hagamos lecera. El coronavirus nos va a acompañar por mucho tiempo. Hay muchos que todavía están con nosotros. Si no tienen cuidado, los tendremos que ir a ver, lamentablemente, al Camposanto. Así que, por favor, cuidémonos. Bueno, espero que en los próximos días, tal vez unos 10 días más, podamos estar comentando y ojalá con buenas noticias, porque sin duda esta situación estamos aprendiendo. Ojalá que realmente hayamos aprendido de lo que nos pasó en el pasado, particularmente todos los chilenos. Hasta luego.